Ah, estoy grabando. Bueno, estuviste bien, Antonella, que diste vuelta a la cámara, pero estaba torcida. Ahora se ve derecho. Sí, yo veía aparte que se veía medio nublado también. No, eso no sé, pero estaba torcido por lo menos. Si no, iba yo a dar vuelta a mi computadora. Este, bueno, ¿qué tenían para hoy? Para hoy teníamos presidencialismo versus parlamentarismo. ¿Posta? Sí. ¿O capaz me confundo? Y los peligros del presidencialismo. ¿Ah, sí? Correcto. Así dice el cronograma. Bueno, perdón, yo pensé que tenían otra cosa. Listo, cambiamos. No, Ari me dijo bien, yo tal vez no tomé bien nota. Pensé que era federalismo. Bueno. No, eso tenemos un texto de Ayala para mañana, me parece. Ah, ok. Pero hoy entonces era otro. Hoy era presidencialismo versus parlamentarismo. Sí, de el texto de Nino y el de Lins. Bueno, yo se lo voy a dar a mi manera. No estaba preparado para dar esto, pero no pasa nada. Es lo mismo. Acabo de leer el texto de Ayala pensando que tenían que ver ese. La vemos mañana. Bueno, este. ¿Qué dice el texto? ¿Leyeron o no? Bueno, estoy leyendo, Sebastián, que estás batallando con el micrófono. Pero está bien, está peleándose con el micrófono, pero yo igual quería saber si leyeron el texto de... bueno, tal vez Sebastián lo leyó y no puede comentarlo, pero el que me está comentando de Nino y el de Linz, Azul dice que sí. Sí, profe. ¿Por qué no me lo comentan? El texto de Lins habla de los peligros del presidencialismo. En realidad los dos están como muy imbricados porque tanto Nino como Lins hablan de que tanto el presidencialismo como el parlamentarismo tiene cosas buenas, pero le ven más cosas negativas al presidencialismo y hacen como teorizan de que sería mejor un sistema mixto para que el sistema democrático sea mucho más, digamos, democrático y tenga menos conflictos, ya que en el presidencialismo hay como, está todo el poder concentrado en una persona y eso dificulta mucho las tareas y la gobernabilidad en general. Claro. Sí. Bueno, esa última afirmación que decís, si la pensamos lógicamente, es rara. Pensala. ¿Cómo me dijiste la última frase de lo que me estás diciendo? La última frase Que me dijiste es que como difícil la está... gobernabilidad cuando está el poder en una sola persona. Y claro, y vos qué pensás, perdón, no vos no, Rosalba, vos cualquiera, pero que, que es difícil la gobernabilidad cuando el poder está en una sola persona. ¿Eso es cierto? O sea, racionalmente hablando, quiero decir. Es que no está en una Ahí sola Lo persona. que lo que se cuestiona es la eficacia de la división actual de los tres poderes. Esperen con eso, esperen. Piénsenlo lógicamente. A mí me gusta que piensen. El autor dice, se dificulta el ejercicio cuando todo está concentrado en una sola persona. Yo diría exactamente lo contrario. Perdón, ¿eh? Digo, es ¿Mm? mucho más fácil ejercer el poder cuando está todo concentrado en una sola persona. ¿Me siguen el razonamiento? No, sáquense los prejuicios de que qué mal que está que esté todo en manos de una persona. Olvídense de eso un rato. Piensen que tienen que dirigir.
Imagínense yo tengo que dirigir el curso y somos tres profesores a cargo y cada uno quiere decir algo distinto. ¿Cómo hago? Ahora me agarra uno al lado y me dice, no, yo quiero decir esto. Y dice, no, no, yo mejor quiero decir otra cosa, quiero encarar la clase por otro lado. Tu planteo me parece muy, los va a confundir a los chicos. Es más confusión al final. ¿Me siguen este razonamiento? No, es más fácil, me parece a mí. Ojo, no digo que lo que dice Rosalba, que está tratando de decir lo que dice el autor, no sea dicho así, porque lo habrás dicho, leído así, ¿no, Rosalba? Sí, me parece que también tiene mucho que ver con el tema del ejercicio de legislar, porque como es unipersonal, y si bien los presidentes tienen decretos, y pueden utilizar esa herramienta muchas veces, y esto tiene que ver también con el texto de la anterior clase, hay que hacer como muchas negociaciones políticas con el legislativo para poder llevar adelante la agenda que tiene el gobierno, digamos, el presidente. Por Entonces me eso, parece que por tiene eso, que ver con eso. vamos a coincidir en que, a ver, eso que decís, ¿quién lo dice, Lynch o Nino? Nino más que nada, Nino es mucho más claro en eso, pero los dos dicen más o menos lo mismo, Mm. que como Bueno, que es mejor un vamos a poder decir mixto. dos cosas, si les parece, de esto, de los autores. Yo no los leí, pero sé en el año en que escriben. Y aparte sé desde dónde escriben. Bueno, Nino es argentino, ¿correcto? Sí. Nino es un poco no sé si el padre, pero uno de los mentores de lo que fue la reforma del 94. No porque participó activamente en la reforma del 94, sino porque fue el intelectual que lideraba el grupo Ujú. de expertos, ¿sí? Que tenían a cargo digamos, reflexionar sobre las reformas que tenía que hacer la Constitución en el nuevo periodo democrático. Lo vuelvo a decir, Nino era el, digamos, el que lideraba el grupo de intelectuales, pensadores, que se sentaron a cranear, tipo brainstorming, ¿vieron? ¿Qué mejorar en la Constitución en una futura reforma cuando entramos en el nuevo periodo democrático en el año 1983? ¿Está esto lo que estoy diciendo? Es decir, terminó la dictadura y empiezan a pensar, bueno, che, reasumió Alfonsín, no reasumió, asumió un nuevo gobierno democrático, empezamos un nuevo periodo, una nueva etapa en la historia de Argentina, pero estamos asumiendo el gobierno con la Constitución de 1853, 60, sin tomar en cuenta la reforma de 1949, que rigió durante unos años, del 49 al 55, al 56, y después se derogó por una proclama militar y solamente se incorporó el artículo 14 bis en el año 1957, con el peronismo proscripto. Entonces, este grupo liderado por Nino se pone al hombro la reflexión sobre cuál es el mejor modelo constitucional y dentro del mejor modelo constitucional, entre todas las partes de la Constitución, cuál es la mejor escuchen esta frase, ingeniería institucional, ¿sí? Para que el nuevo régimen democrático, el nuevo orden democrático, en el nuevo pacto social que va a ser una futura reforma, se sostenga en el tiempo, ¿ok? Y es en ese marco en el que piensa eh, formas de gobierno.
Y los países que en los años 60 y 70 están liderando de alguna manera las narrativas mundiales, la hegemonía de lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Lo que llamaron el desarrollo y el subdesarrollo, los países que están liderando esto, este proceso mundial, son los países europeos y Estados Unidos, de Europa Occidental, en el eje o en el marco de la Guerra Fría. No nos olvidemos que todos los países que no son democráticos ni están en el eje occidental tienen otra forma que se llama allá del otro lado comunismo, pero es otra cosa distinta, no importa el nombre que le pusieron, la ideología. Es otra cosa. Tienen otra forma de organizar el poder, ¿correcto? Y la mayor, me están siguiendo, ¿no? Y la mayor parte de los países del mundo, bueno, están como de alguna manera en esa misma tensión. Es decir, che, ¿qué modelo adoptamos? Lo que se llamó la cortina de hierro, que son todos los países que están de un lado, que son el área de influencia de Rusia, o tomamos la postura del eje occidental. Eso le pasa a la mayor parte de los países del globo, que es la mayor parte de los países básicamente, que tienen que tomar una postura frente al debate de la época, que es este, parlamentarismo, presidencialismo para el eje occidental. ¿Por qué les cuento esto? Porque estoy tratando de marcarles el contexto en el que Nino escribe y en qué está pensando. ¿Está? Y como nosotros teníamos un sistema presidencialista y había mucho, siempre hubo mucho, vamos a decir, romanticismo y atracción por las instituciones europeas, que siempre vimos como símbolo de progreso. ¿Mm? Nos dejábamos llevar por las instituciones europeas que habían posibilitado el progreso europeo. Entonces había como una especie de atracción hacia las formas de gobierno parlamentarias. Y esto se da de la mano con otros elementos importantes. Voy a decir dos, si quieren, me estoy pensando mientras hablo. Uno fue la lógica que siempre existió en nuestro país de que lo europeo es el progreso y lo nuestro es lo bárbaro, que ya viene del siglo XIX, ¿correcto? Como si fuese que esa matriz narrativa sigue existiendo en algún sentido. No digo que Nino lo dice textualmente, ellos son el progreso y nosotros no, no lo está diciendo. Eso lo decía Sarmiento. Pero algo de eso está ahí dando vueltas, ¿entiendes lo que quiero decir? Como que se huele en la atmósfera. Ojo, yo con esto no quiero decir que son malas las instituciones europeas, no. Estoy tratando de pensar qué es lo que tienen en la cabeza sus autores cuando están hablando en el año 1984. No sé de qué año es el texto de Nino, pero más o menos debe andar por ahí. Si alguien después me lo corrige o me lo dice exacto, porque no estaba preparado para esta clase, pero no importa. Ese es un elemento. El segundo elemento, tal vez, es que Europa sale de la guerra en el 1945, ¿correcto? Y ese fue el 1945 de Europa occidental y de Europa en general. Es como nuestro 1983, ¿sí? El 45 de ellos es nuestro 83. ¿En qué sentido? ¿Alguien quiere arriesgar o lo digo? ¿Saben a qué estoy apuntando cuando digo que el 45 de ellos es nuestro 83? Cecilia dice no con la cabeza. Yo tengo que saber qué están pensando. ¿Me están siguiendo el hilo o no? Los años hablan. Yo digo 45. ¿Y ustedes qué piensan? 1945, automáticamente.
No escucho, pero pueden decir. Cuando digo 1945, ¿qué piensan? Segu- El fin de la Segunda Segunda Guerra. Guerra Mundial. Fin de la Segunda Guerra. Sí. Fin de la Segunda Guerra. ¿Sí? Y cuando yo digo 83, ¿qué piensan? Vuelta a la democracia, Claro, democracia argentina. claro. Yo digo 83 y uno piensa democracia. Pero si yo también digo 83, tengo que decir clics modernos, pero también tengo que decir fin de la violencia. Perdón, metí un Charlie ahí, pero bueno. Eh, tengo que decir fin de la violencia, ¿correcto? Entonces, el fin de la guerra es el fin de la violencia. Y entonces, en ese sentido, Europa en el 45 está de cara a un nuevo orden, por lo menos Europa occidental y de reconstrucción. Y nosotros en el 83 también. Entonces, se parecen en que son años fundacionales de algo nuevo, un nuevo pacto, un nuevo régimen, una nueva forma de organización política, un nuevo marco institucional. ¿Ok? Entonces, dije, em, este elemento, más el de el progreso de Europa respecto de nuestro, entre comillas, atraso, que tiene esa lógica de del siglo XIX, pero que también tiene la lógica de ellos ya pasaron por esa etapa de violencia y la resolvieron con estas instituciones. Nosotros, que estamos saliendo de esta etapa de violencia, deberíamos resolver mirando el espejo de Europa, mirando, ¿entienden? O sea, espejándonos en ellos y decir, bueno, copiemos las mismas instituciones. Entonces, ¿qué tienen los europeos? Parlamentarismo tienen los europeos. Ah, bueno. Entonces nosotros tal vez también deberíamos tener parlamentarismo. Y a partir de ahí, y a partir de ahí, toda una lógica eh, que asocia el parlamentarismo a lo bueno y el presidencialismo a lo malo. ¿Ok? Y yo tengo para decirles que ni el parlamentarismo es lo bueno, ni el presidencialismo es lo malo, ni que tampoco hay un parlamentarismo, ni que hay un presidencialismo. ¿Ok? Cada país tiene sus características propias con un conjunto de variables, ¿sí? Que son un montón, la verdad les digo, un montón, que, que son variables que tienen que ver con lo institucional, pero también con aspectos culturales y con su propia historia, ¿correcto? Y su propia economía y su propio nivel de desarrollo, este, en todos los sentidos. Y ese universo casi infinito, les diría, de variables que nosotros siempre tratamos de alguna manera de estandarizar para poder explicar las cosas, porque si no, no explicamos nada. Ese universo infinito, pero que nosotros podemos reducir a un conjunto de 20 si quieren, por decir un número, terminan dándole una fisonomía única a cada uno de los países que uno quiere analizar en cuestión. Entonces nosotros no tenemos un modelo para copiar, ¿sí? Sino que tenemos como pequeños aditamentos, elementos que poder ir incorporando a nuestra historia, a nuestra fisonomía, a nuestro modelo, ¿sí? Que ya hemos desarrollado desde 1810 en adelante y que tiene en 1983, 1810, 1910 son 100 y 80 más son 100, no, 100, de 1810 a 1983, ¿cuánto hay? 173. Ya tiene 107, gracias. Ya tiene 173 años de historia. Es un montón. 173 años. No vamos a cambiar todo. 173 años desde que venimos funcionando.
A los ponchazos. Pero ¿quién no? ¿Quién no está a los ponchazos funcionando? Todos funcionan perfecto. Si los europeos se aniquilaron entre ellos, si montaron fábricas de cadáveres ahí, ¿no? Fábricas para matar cuerpos. Hay más incivilizado o civilizado, pero hay más máquina racional inhumana que esa. No hay. Deberíamos haber pensado bien si copiar el modelo europeo. Pero bueno, eso lo digo yo con el diario del lunes, ¿no? De 40 años después. ¿Me están siguiendo el hilo? Y después está el otro autor, Linz. Linz. Ven. Linz. ¿De qué países? ¿Se fijaron? ¿No? ¿Sí o no? Hay que fijarse a quién leen. ¿Ni idea? Bueno, no estoy escuchando, pongan el audio. Sí, perdón, ¿no es yankee? No, no es yankee. ¿Es Nació en español? Alemania, dice. Es español. Na- Ahí Carlos puso. No sé qué están poniendo ahí, no sé qué me queda. Linz es español. ¿De qué año es el texto de Linz? ¿Se fijaron de qué año es el texto? no, Es importante todo eso porque eso le da un marco contextual, histórico contextual, geohistórico, geopolítico, porque está en un lugar y en un momento determinado. Para mí debe ser del año 85, 90, por ahí. No, no creo que más. Pero si me lo dicen, me hacen un favor. ahí Y va. debe ser el famoso texto que se llama de sistemas consensuales o sistemas mayoritarios. ¿Es ese? El título del capítulo, por lo menos, es Los peligros del presidencialismo. Ok. Linz ¿Cómo es dijiste, perdón, el nombre del libro? ¿Sistemas? no me acuerdo el nombre del libro, pero Ah, la tesis de Linz, la tesis, digamos, central, si vos vas caminando por la calle, ¿no? Y te encontrás a Tinelli y decís Videomatch, ¿viste? Este, y te encontrás a Linz y le decís, ah, modelos consensuales, modelos mayoritarios. Es como que, ¿viste? Como que quedó pegado a eso. Pero si yo hice muchas más cosas, sí, pero esa es la que te caracteriza, ¿entienden? ok. Carlos, decímelo todo esto, a ver. Espera, voy a leer lo que dice Carlos. Bueno, 1990, está bien, ¿vieron que dije bien? No, dije bien el año. ¿Me la jugué bien o no? 90-93. ¿Por qué me la jugué bien? Porque ¿saben en qué estaba pensando cuando pensé Lince es español y escribe esto en los 90? Le digo lo que estoy pensando. Lince es español. ¿Quién sabe algo de España que me diga algo? Así como una cosa que me puedan decir de España que no sea el Real Madrid versus Barcelona. La dictadura de Francisco Franco. Correcto. Bien, Rosalba. Franco gobernó, ¿saben desde qué año hasta qué año? ¿No fue hasta el 75 más o menos? Más o menos, exactamente. O sea, lo tienen muerto un par de años, pero gobernando igual, atado con cables. Y Franco gobernó desde que gana la guerra civil, ¿sí? En el 39, hasta que se muere. Está 2 años en terapia intensiva. Y después, bueno, tiene que morir. Porque ya está. Entonces Franco se muere, creo que en el 76, pero lo mismo, 75, bueno, 75. Em, y entonces esos son los años de la transición en España. La transición al régimen democrático, que es, de alguna manera, sin
sin ser parecido, porque les decía, cada país es distinto, en la entrada al nuevo orden, ¿correcto? Entonces España se integra a la OCDE y al eje occidental y a lo que va a ser después la futura Unión Europea, es lo que se llamó, o lo que ellos sintetizaron en el Pacto de la Moncloa, ¿vieron? Que es la alianza entre las fuerzas mayoritarias, tuvieron un gobierno de transición de un par de 2 años, y de ahí surge una monarquía constitucional en un sistema de tipo parlamentario. Y durante los primeros años, los primeros bastantes, buenos 20 años, hasta la irrupción en el 2011, miren lo que les voy a decir, de Podemos. ¿Le suena Podemos? Fue un partido, eh, un partido que estalló, hizo estallar de alguna manera el sistema bipartidista que lograron los españoles desde la salida de Francisco Franco y en la entrada a lo que fue el régimen democrático. ¿Cómo fue ese régimen? ¿Qué características tenía ese régimen monárquico constitucional? Ellos saben que siguen teniendo rey, ¿correcto? Bueno, fue un sistema parlamentario, ¿sí? Y fue exitoso, ¿sí? Por características propias que tienen que ver con lo que pasaba en España y lo que pasaba en el lugar en donde estaba España, que es en Europa, ¿sí? Que es, además, un país que fue siempre imperialista y que tuvo colonias y que tiene vocación imperialista, más allá de que ahora pasen los años y esté muy deteriorado, la sigue teniendo. Siguen pensando así. Bueno, y Linz desde ahí habla y crea su modelo en el que dice, hay sistemas mayoritarios y sistemas consensuales. Los consensuales son mejores que los mayoritarios. ¿Por qué? Porque permiten el diálogo. En cambio, los mayoritarios no. ¿Por qué? Porque los mayoritarios son juegos de suma cero. ¿Qué son juegos de suma cero? Bueno, eso está tomado de la teoría de los juegos, no importa. En donde el que gana se lleva todo y el que pierde nada. Y cuando el sistema es consensual, cada uno se lleva un cachito. Pero cuando todos peleamos por el botín mayor, el que gana se lleva todo, el que pierde nada, pero terminamos perdiendo todos porque se genera una especie de fracción o ruptura. ¿Correcto? Y él llama a este tipo de modelos, bueno, consensuales en el caso parlamentario y mayoritarios en el caso presidencialista. Hasta ahí, bueno, y explica Lintz cuáles son las características básicas de cada uno de estos dos modelos, el consensual y el mayoritario. Dentro del mayoritario, lo que sería el presidencialismo. No es lo único, porque no es que el presidencialismo no pueda ser consensual, pero tiende a no serlo. ¿Ok? Hasta ahí está. Entonces, con esta parte de hasta acá, lo que acabamos de hacer es enmarcar contextualmente a los dos autores y decir de alguna manera qué es lo que están pensando. Bueno, nosotros ya tenemos unos 83, 93, 2003, 2013, 2013, 40 años ya de rodaje, ¿no es cierto? Como que ya podemos ir sacando algunas conclusiones. Porque una cosa es pensar mirando al pasado y otra cosa es pensar ahora mirando nuestro pasado. Entonces tenemos un cacho de rodaje. Bueno.
Yo les diría que los sistemas de gobierno, así como a priori, pero sin entrar en profundización, muchas veces se mantienen no gracias a su diseño, no gracias a su diseño institucional, sino a pesar de su diseño institucional. ¿Sí? Esta es una frase de Sartori que es muy buena, que es un politólogo fallecido ya, que utilizaba para hablar del régimen de Estados Unidos. Decía él, Estados Unidos funciona. Sí, sí, lo repito, Laura. Estados Unidos funciona no gracias a su diseño institucional, sino a pesar de su diseño institucional. Y yo también les podría decir que en realidad esa frase se puede muchas veces, no siempre, se puede pensar o aplicar a un montón de casos en los cuales nos obstinamos en hacerlo funcionar a pesar de que las reglas institucionales están ahí casi para hacerlo no funcionar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que es un poco más un compromiso social de las partes involucradas que, este, que el diseño institucional en sí. Esto puede variar, atención. Pero les voy a dar un ejemplo para que adviertan. Por ejemplo, miren, la Alemania consensual del modelo de Weimar del año 1900 creo que 19, no, creo no, 1919, es un modelo, escuchen lo que voy a decir ahora, que se llamó semipresidencialista, que combinaba elementos del parlamentarismo y elementos del presidencialismo, ¿sí? Y era un modelo consensual, pero que al mismo tiempo preveía que ante la falta de acuerdos, uno pudiera gobernar para salir de la situación, ¿sí? De ingobernabilidad que podía darse por la falta de acuerdo entre las fuerzas en pugna, privilegiando siempre la estabilidad del sistema. Y si uno lo lee el modelo alemán, que es mitad y mitad en el sentido de Linz, ¿sí? Entre consensual y mayoritario, y lo lee objetivamente en el sentido de que lo tomo como un texto y no sé para qué país es. No lo voy a poner en ningún país. Voy a leerlo solo como, ah, mira este modelo, qué bueno, como si fuese una especie de modelo matemático, ¿vio? Tipo una ecuación. ¿Eh? Yo digo, che, qué bueno que está. Este modelo prevé todo, es espectacular. Vamos a aplicarlo. ¿Cómo terminó ese modelo? Ese modelo terminó en el nazismo, ¿sí? Ese modelo terminó en una cacería humana, en la peor crueldad que la humanidad pudo haber sostenido sobre la tierra. ¿Sí? Y era ese modelo, que era espectacular, a priori. Y entonces hay uno que diría, bueno, tenías todo para que funcione, pero las fuerzas en pugna estaban decididamente en hacerlo no funcionar. ¿Siguen este razonamiento? Y si yo tengo que decir una cosita más, el sistema argentino presidencialista como que tenemos nosotros, tuvo una prueba de fuego que fue el 2001, ¿cierto? Fue el 2001. Y nosotros salimos de la crisis del 2001, institucional, además de que fue una crisis económica y social, salimos no utilizando los mecanismos que nuestra Constitución preveía para esas situaciones de emergencia, sino que salimos como nos pareció o como nos salió a los ponchazos en función de la relación de fuerzas de ese momento, no utilizando las instituciones o los mecanismos previstos por la Constitución que habíamos diseñado en 1994. Ahora yo lo voy a explicar. Es decir, pero lo que estoy señalando con esto es que hay un desacople total muchas veces entre
las instituciones previstas, los modelos ideados y las puestas en prácticas de las relaciones humanas. ¿Se entendió? Hay un desacople total. ¿Y esto para qué lo digo? Porque ahora vamos a poner en papel para que ustedes puedan anotar tres, cuatro características de un modelo u otro, ¿sí? Y lo van a anotar, y lo van a repetir, y lo van a saber decir en un examen, y van a poder aprobar, pero eso no les va a ustedes a explicar cómo funcionan las cosas, ¿ok? ¿Y cuál es mi rol como docente? Que ustedes repitan un PowerPoint que se los puede tirar la IA en 30 segundos, siempre digo lo mismo, pero bueno, la verdad que me estoy volviendo un viejo de mierda. Bueno, pero ese no es mi rol. Mi rol no es que ustedes repitan un PowerPoint con tres o cuatro características de un sistema u otro, sino que ustedes puedan, no sé cuál es la palabra, aprenderlas con H, esa es la palabra. Esas cuatro o cinco características y ponerlas en contexto geopolítico. ¿Está lo que estoy diciendo? Siempre digo lo mismo, perdón, pero bueno, me gusta que piensen. Y ustedes saben cuál es mi ideología, pero eso no importa. Yo los estimulo a pensar. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Bueno, ahora sí, con este marco mínimo, podemos analizar las características de uno y otro. ¿Les parece? Bien. Entonces, ¿cuál es la característica principal? Pueden basarse en los textos que leyeron o pueden decírmelo de lo que ustedes saben, no hay problema. ¿Cuál es la característica principal, vamos a decir, si ponemos una, tenemos que elegir una, de lo que vamos a decir el presidencialismo? Pueden, si quieren, también decir el parlamentarismo, es lo mismo, porque una es el corazón, quiero ir al corazón del asunto. ¿Cuál es la característica principal de uno u de otro? A ver si me lo saben decir. Ahí Sebastián puso unipersonal, división de poder. Pero no, escuchen, no me digan cosas abstractas. O sea, sí, está bien, tal vez no es abstracto lo que me están diciendo, pero quiero que me lo pongan como, vamos a decir esto. Si yo le digo a una persona que va caminando por la calle, che, dame una característica del... Y me dice, bueno, división de poderes. Pero ¿qué es? Piensan que se lo estamos diciendo a alguien que no entiende nada. ¿Qué es eso? Porque no lo puedo comprender con los elementos con los que cuento yo en mi cerebro, que tal vez son nada. Homero Simpson con dos monos en el cerebro, ¿vieron? Entonces, necesito, dame más info. Ezequiel dice, el primer ministro es el jefe de Estado. No, no, vas caminando por la calle, le preguntás a la persona que está en una garita de seguridad, a una en la esquina que está vendiendo diarios. No entiende. Ejemplos. Estoy leyendo las cosas que me dicen. Está bien lo que me están diciendo, no es que no. Si quieren, a ver qué van a decir. Digan, porque alguien prendió el micrófono. Hablen. Que en principio estaría, a ver, para decírselo a alguien que no sepa nada, no sé, eh, Claro. tomaría una persona las decisiones en el sistema presidencialista. Pero si yo les hago una pregunta. Eh, ¿Saben quién es el primer ministro español? ¿No No. saben? Pedro Sánchez no era. Pedro Sánchez. Pedrito, está en una crisis total. Pedro Sánchez. También toma las decisiones Pedro Sánchez. Uno puede identificar ejecutivos. Correcto. Uno ubica ejecutivos en todas partes del mundo. No importa cuál sea el gobierno. Yo conozco un montón de ejecutivos y no estoy preguntando cuál es la figura. Yo digo Italia, Giorgia Meloni. Digo China, Xi Jinping. Digo Rusia, digo Putin. Digo Estados Unidos, digo Trump. Digo Brasil, digo Lula. ¿Sí o no?
Digo Chile, Boric. Estoy bien para un juego de así, tipo, este, no sé. Bueno, veo ahí a Jorge y pienso, bueno, Perú, esta mujer, ¿cómo se llama? Para, no me lo digas, Jorge, no me lo digas. Ay, se me fue el nombre de la mujer de Perú, la puta madre. No es Zulma, pará. Se me fue. Era Castillo, pero pará. Ay, Dina. ¿Por qué me lo pusieron? Sí, Dina. Digo Colombia, digo Petro. Digo El Salvador, Bukele. ¿Sí o no? La cárcel de Bukele es un clásico, la cárcel de Bukele. Esperen que digo alguno más. Alemania me está costando. Me está costando. Olaf. Ah, no, ese era el anterior. Ay, me olvidé el de Alemania ahora. Es derecha. Es un asqueroso el de Alemania. Bueno, eh, no me gusta. Pero me quedó Merkel en la cabeza, pero ella es vieja. Bueno, España Pedro Sánchez. Inglaterra está en una crisis total. Francia Macron. Segundo mandato. Y al primer ministro japonés lo mataron. Para que los que piensan que Japón es espectacular, ¡pum! Lo asesinaron. Miren, no pasó nada. Bueno, y yo en todos esos no me pregunté cómo es la forma de gobierno. Sé que hay alguien que está tomando las decisiones. Ay, no les dije el de India. Mondra de Drevi, de India. ¿Saben que el de India estuvo acá hace 3 semanas, pasó sin pena ni gloria? Vino. India, el país mayor poblado del planeta. Estuvo acá y ni noticias. Yo lo estuve viendo en Twitter, al Twitter del indio. Bueno, ok. En el presidencialismo, si quieren, alguien me puso algo más. Tiene presidente y parlamentarismo, parlamento, puede funcionar. Bueno, a ver, yo lo primero que le diría a una persona que no entiende nada, nada, pero nada, 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 está en cero. Solamente quiere saber cómo fueron los resultados del fútbol de ayer y no le importa. Le digo, bueno, mira, en los ¿Te podrías países dar que ejemplos? Tal vez tipo, no sé, si querés presidencialismo, mira nuestro país, si querés el parlamentarismo, mira Reino Unido, no, como no, lo básico también. yo le diría así, Tiziano, yo le diría, mira, en los presidencialismos nosotros elegimos directamente a uno que se lo llamamos presidente. Y en los parlamentarismos no eligen directamente a uno que se llama primer ministro. Ellos, cada uno, cuando van a votar, eligen solamente diputados. Le diría esta palabra, diputados, porque si yo le digo miembros del parlamento ya me miran raro. Pero bueno, congresales, miembros del Parlamento, miembros de la Asamblea, legisladores, ellos eligen diputados, le digo. Así, mal, mal y pronto, como diría Minguito. Ellos eligen diputados y no, y vos decís, ¿pero qué? ¿No eligen presidente? No, solo eligen diputados. Y entonces el tipo te diría, ¿y quién elige el presidente? Los diputados. Es colegiado. Ponele. Eso es la primera aproximación que tenemos que hacer. ¿Sí? Y entonces la pregunta que viene de la persona que no entiende nada sería, ¿pero qué? ¿A cualquiera eligen como presidente los diputados? ¿Y la respuesta cuál es? No, ¿Sí o no? no, a uno de la No, cámara, ¿no? A, perdón. a uno de entre ellos. Sí. A uno de entre ellos. Ah, o sea que la casta total en términos de mi ley. Sí, porque entre ellos eligen a uno que sería también diputado. Ah, ¿qué? ¿Entonces un diputado puede ser también presidente? Sí, pero no solo eso, le diría. No es que también, únicamente, debe ser diputado para poder ser
presidente. Y te corrijo, ya que estamos ahora adentrándonos un poquito más en el tema, no lo llamamos presidente, lo llamamos primer ministro, presidente de gobierno, ¿sí? Canciller en Alemania. Tiene distintos nombres, pero lo que es seguro es que es miembro de la asamblea, ¿sí? Y eso, y eso, de alguna manera, lo pone en un pie de igualdad con el resto de los miembros de la asamblea. Guarda que vos sos uno más, guarda que vos sos uno más del resto. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No es que sos más que yo. Después en la práctica eso no pasa porque tal vez ese que fue elegido es el líder de un partido político y es el líder del partido político mayoritario dentro de los partidos políticos que conforman la coalición de gobierno. Pero bueno, en principio es un diputado como cualquier otro, o un legislador, un miembro de la asamblea. Profe, pero en esos casos de parlamentarismo, los votantes saben que el primer ministro va a salir de uno de todos esos diputados. Entonces, Sí, saben, lo saben. digamos, no es tan nuevo la figura que después aparezca, por más que no les guste quizás a la mayoría, ellos ya sabían que podía ser. Sí, por Eh, supuesto. Sí, sí, sí. no es como acá que quizás hay que esperar 4 años, que se cumpla el mandato, digamos allá también, pero no es indirecto, digamos, esa figura. Para ahí no te entendí. Yo pensé que dijiste una cosa al principio, pero después dijiste otra al final. Sí, dije otra cosa al final. No, yo misma me... No, es que el Estabas electorado razonando. sabe que va a salir de allá adentro el primer ministro. Más No, allá que después lo puedan te sacar voy a, con algún voto de censura o te voy a, algo, te voy digamos, a uno sabe. te voy a subtitular, Rosalba. Vos lo que estás queriendo decir es, em, la gente cuando va a votar sabe que votando a tal partido o a tal diputado, si gana su partido mayoritario, la posibilidad de que el primer ministro sea el líder de ese partido, medio que se sabe. Claro, Entonces yo sé que exacto, votando a este diputado en mi sección, en mi región, en mi lugar, sé que la tendencia va a ser esta y que el primer ministro puede llegar a ser este. Que no es que hay 1000 opciones de primer ministro o que un exacto. día se juntan todos y dicen, che, bueno, a ver a quién elegimos. No, por supuesto. Eso fue la primera parte de tu intervención. La segunda es otra, que tiene que ver con la flexibilidad. Y ahí vos te referiste a que otra característica del presidencialismo o del parlamentarismo, que la metiste en medio de sopetón, pero que es otra, que tiene que ver con la duración fija o no fija del mandato de el primer ministro o el presidente. Pero eso es otra característica, que es, ya que estoy la digo, ahí Rosalba estaba queriendo decir, guarda que el presidente dura una cantidad fija de años, ¿sí? En el cargo. En cambio, los primeros ministros o los ejecutivos, vamos a decirlo correctamente, surgidos de un acuerdo parlamentario en un sistema parlamentario, justamente, tienen una duración del mandato que no es fija, ¿ok? ¿En qué sentido no es fija? En que podría el Parlamento, de alguna manera, independientemente de las elecciones y la periodicidad que sí existe de las elecciones, podría modificar la composición del gobierno sin elecciones de por medio, lo cual convertiría al mandato de un ejecutivo parlamentario en un mandato de tiempo variable y no fijo. Y esa es una segunda característica que tienen los gobiernos parlamentarios respecto de los sistemas presidencialistas, en los que el que es elegido en forma directa por la población para ejercer el cargo de presidente, duran por un periodo fijo de tiempo sin que a priori nada pueda interrumpirlo, a priori.
Después nosotros tenemos, por supuesto, la figura de juicio político, ¿correcto? Y también tenemos que puede destituir al presidente. Y también tenemos cualquier otro tipo de evento que pueda surgir, como por ejemplo, no sé, declararlo insano, aunque también sería a través del mecanismo de juicio político para el caso. Pero hay otras formas en el presidencialismo, en los presidencialismos, no únicamente Argentina, de atenuar la durabilidad del cargo. ¿Sí? Y tenemos un montón Eso de... es Sí. el impeachment. Por ejemplo. Lo llamamos Ok. impeachment por una especie, como vos dijiste, yankee, viste que me tiraste si era yankee links. Buah, un yanquismo sería el impeachment, que nosotros acá lo llamamos juicio político, pero de alguna manera es la posibilidad del Parlamento de destituir al presidente. Por ejemplo, eso existe eh, en Ecuador, no estoy seguro. En Perú sí, hay una especie de como fuego cruzado. El presidente puede disolver la asamblea y convocar elecciones, pero la asamblea puede, de alguna manera, no echar al presidente, pero la asamblea lo que puede, lo que tiene que hacer en Perú es votar a los ministros. O sea, el gobierno que elige el presidente en Perú tiene que ser sí o sí convalidado por el Parlamento, que es unicameral. Le digo como una característica que es muy saliente en Perú. Bueno, perdón, me fui de tema. Entonces, pero igualmente voy a decir ahora, entonces, la primer gran característica que ya la venimos mencionando, pero yo quiero ahora que quede formulada en una frase, que si ustedes la tiran en la IA o en Google, se las dice, pero yo ahora quiero que quede bien clara. En el parlamentarismo ejecutivo y legislativo están integrados. Esa sería la característica principal. Y en cambio, en lo que llamamos presidencialismos, ejecutivo y legislativo están separados. Y ahí, si quieren, podemos incluir la frase de Carlos, que ahí puso en el chat, división de poderes. ¿En qué sentido división de poderes? En el sentido de que, porque si uno lo dice así solo no entiende bien, pero vamos a hacerle un adimento. En el sentido de que el que es presidente o presidenta es elegido directamente por la población y no puede, resaltadito en negrito y subrayado, no puede ser miembro del poder legislativo. Esa es la separación, incluso incompatibilidad, ¿sí? Y al mismo tiempo, ningún miembro del poder legislativo puede ser miembro del ejecutivo. ¿Está lo que estoy diciendo? Esa incompatibilidad, eso que nosotros vemos como un mal mayor, que nosotros vemos como un desgarramiento, se les diría, una herida, como que cada vez que vemos que un legislador ejerce un cargo ejecutivo, aparece en el imaginario la idea de un cuchillazo al sistema. Vieron como, lo heriste, lo contaminaste, lo estás alterando en su espíritu, lo estás lesionando. ¿Sí? No lo querés hacer funcionar. Bueno, eso que nosotros vemos como una incompatibilidad mayor, como algo que está mal, casi les diría como de índole moral, ¿sí? Como una especie de imperativo categórico violado, como un designio de Dios violado. Eso en Europa es lo que único, en Europa digo, en los parlamentarismos, es lo correcto. Lo incorrecto es lo que hacemos nosotros y lo correcto es viceversa, lo que hacen ellos. En sentido de que ellos ven una inmoralidad total en el hecho de que un cargo ejecutivo en cualquier área del ejecutivo sea ejercida por alguien que no sea previamente
una persona que haya tenido algún grado de legitimidad popular. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, no? O sea, nosotros, por ejemplo, ¿quién es ministro de Economía hoy? ¿Quién es? ¿Lo están diciendo? Caputo. Tengo que leer los labios. Caputo. Caputo. Uno de los tantos caputos. Uno de los tantos Caputos. ¿Y qué otros cargos conocen en el Ejecutivo actual? Yo ya me los conozco todos porque todos no, pero bastante. Vieron que tiene mucha, la verdad que mete muchos cambios el presi. Pero me conozco ya, el equipo más o menos lo conozco, el equipo de gobierno. ¿Ustedes lo conocen, el equipo de gobierno o no? ¿A quiénes pondrían en el equipo de gobierno ustedes? Che, pongan las cámaras, cada vez veo menos cámaras, ustedes se dan cuenta, ¿no? Es irritante, yo creo que lo sepan. ¿Se los digo? Se los digo y bueno, ya. ¿Quiénes son el equipo de gobierno? A ver si saben. No, ustedes olvídense de los... Claro, está bien. Sebastián me pone Bullrich, Petri, Francos, Caputo. Perfecto. Está perfecta la respuesta. Son cargos institucionales. Ustedes pueden poner en el equipo a todos los que consideran, no importa qué cargo, ¿sí? Porque si no es como que tenemos todo el tiempo esa mirada juridicista que no nos permite analizar un poco más globalmente. Sí, Bullrich es ministro de Seguridad, Petri ministro de Defensa, Francos jefe de gabinete, previamente había sido ministro del Interior, ¿sí? Y Caputo, ministro de Finanzas, le pusieron ahora. ¿Hasta ahí está? Por ejemplo, Bausili, que es el socio de Caputo, es el presidente del Banco El Central. Vieron banco. que se habla todo el tiempo de la independencia del Banco Central respecto del Tesoro, pero bueno. Eso no existe, nunca fue así, no tiene por qué ser así. Bausili, que es el presidente del Banco Central, es socio de Caputo, el ministro de Economía, ¿sí? Eternamente. O sea, no estoy diciendo algo como malo o bueno, es. Y después tenemos, por ejemplo, a Santiago Caputo, que sería ministro de los trolls, por ejemplo. No tenemos ese cargo, pero bueno, hay que ponerle un nombre a las cosas. Ministerio de Trolls, está bueno tener un ministerio. Antes, antes teníamos ministro de guerra, ¿o no? Ahora tenemos ministro de troll. Está bueno porque si uno pudiese ponerle nombre, sería mucho más fácil para estudiar, ¿o no? Pero como no le ponemos nombre, es re difícil estudiar. Digo, ¿y qué rol cumple? No, que es monotributista, pero recibe a los gobernadores en Casa Rosada y tiene una oficina al lado del presidente, pero se pelea con Karina. ¿Cuál es el rol? Bueno, es ministro de trolls. O de operaciones de inteligencia ¿cómo se llama? Eh, no me sale ahora la palabra, pero sería como de una especie de escrache virtual, de tipo de operación. ¿Mm? Después tenemos a Karina, que es el jefe. No, no es el armador institucional, Santiago. No, yo lo pondría más como ministro de trolls y operaciones y todo ese rol, porque después está Karina, que es ella en el cargo de secretaria legal y técnica, ¿sí? Que es la firma del presidente. Pero ella está encargada de lo que sería el armado electoral. Ahora, el armador institucional que me puso Sebastián, como que, eh, se puede desagregar en tres o cuatro. Porque vos tenés a Francos, que es un poco el ministro del Interior, y un poco también, si quieren, es el jugador número 5 en cuanto. No sé si 5 es la palabra correcta en términos futbolísticos, pero es un poco articulador y mediador de las tensiones. Por ejemplo, articula y media en las tensiones que se generan, por ejemplo, entre Santiago y Karina, entre el gobernador y entre los gobernadores provinciales y el presidente, ¿sí? Pero después tenemos a Sebastián Pareja, que es el armador institucional de las candidaturas del oficialismo, ¿correcto? Que es, es miembro de la Cámara de Diputados de bonaerense,
por el cargo institucional que tiene. Después están los Menem. Hay tres, Lule Menem, Martín Menem, ahora está un nieto que no sé cómo se llama, con un nombre árabe súper divertido, que bueno, también tiene un cargo. Este, está el gordo Dan y está el otro, no sé cómo se llama. Hay varios ahí. Quiero decir, bueno, está Cunio Libarona, que no sé qué rol cumple, es el ministro de Justicia, pero tienen otro que en realidad cumple como ministro de Justicia. Después está el secretario de Finanzas, que es o el número 2 del Ministerio de Economía, que sería ese que es el que finalmente maneja las cuentas. Bueno, ¿qué les quiero decir con todos estos? Ah, está Sturzenegger, que es un poco el topo que quiere ser Milei de destruir el Estado, como los que llaman. ¡Ay, Adorni! Sí, la vocería fundamental, Adorni. Y Petovelo también. Sandra Petovelo, Capital Humano. Pero Sandra Petovelo en realidad es la que le hace los masajes a Milei, le hace Reiki cuando él se pone nervioso y en realidad está ahí para calmarlo a él. Pero es el rol que tiene. Hubo una situación rara en la que él la tuvo que calmar a ella, que eso fue un momento súper divertido porque como invirtieron roles, pero en realidad ella lo sostiene a él. Y Adorni es una especie de frontman que se lleva la marca, que jugaba un poco en tándem con Francos, ¿sí? Hasta que a Francos le dio un patatú y lo tuvieron que internar, porque tiene mucha presión. Bueno, todos estos que nosotros vamos poniendo, ¿no? Y le vamos dando un rol a cada uno. ¿Son miembros del Parlamento? No, no. ¿Entienden? Ninguno. Ninguno es miembro del Parlamento. Ahora, si en un parlamentarismo todos estos deberían previamente ser miembros del Parlamento para ejercer los cargos que están ejerciendo. Si no, no tienen legitimidad popular. Y eso es una inmoralidad en los sistemas parlamentarios. ¿Me comprenden? ¿Y a qué voy? Tal vez hacen lo mismo. Tal vez hacen las mismas cosas cada uno en su rol. Porque uno cuando arma su equipo, primero decide cómo jugar el partido y qué jugadores va a poner según las funciones que considera necesarias para llevar adelante su gobierno, según su mejor saber entender respecto de lo que es el arte de gobernar. Porque uno le pone, pone el arte de gobernar en un lugar y otro lo pone en otro lugar y nadie tiene la clave de cómo se ejerce un gobierno, cuál es la mejor forma de gobernar. Pero, habiendo dicho esto, yo lo que les puedo decir es que, más allá de cuál es para cada líder de un gobierno la mejor forma de gobernar, en los sistemas parlamentarios, todos los cargos para las funciones que considera primordiales para llevar adelante su gobierno, los más importantes tienen que ser cargos en los que esas personas previamente sean miembros del Parlamento, porque si no hay una inmoralidad ahí. Y esa tal vez es la mayor característica de lo que diferencia a un presidencialismo de un parlamentarismo, en el sentido de que nosotros no vemos eso como una inmoralidad. Vemos como que, bueno, el presidente nombró a sus asesores o a los que él mejor entendía que eran aquellos que tenían que gobernar para llevar adelante su gestión. Estemos o no estemos de acuerdo con cuál es la mejor forma que él considera para llevar adelante su gestión. Pero nosotros no vemos que eso esté mal. No digo, ay, pero a Caputo, ¿quién lo eligió? Santiago o Toto Caputo, que no sé cómo se llama el ministro de Economía, bueno, Toto, no sé cómo se llama. Luis, Luis. O Karina, o Sturzenegger, que parece más una especie de Iron Man, vieron Sturzenegger con ese nombre, que es como una especie de destructor del Estado, un Iron Man. Profe, con esto que está diciendo, lo que tiene que ver con el problema de la legitimidad dual que habla Lynch cuando dice que el presidente puede poner y sacar, digamos, a sus ministros, a los que ocupan esos lugares estratégicos, cosa que no pasa en la otra forma parlamentaria.
Cuando Linz habla de legitimidad dual, significa, estamos con esta característica, antes que yo me meta con legitimidad dual. O sea, ¿entendieron la diferencia fundamental entre lo que es poderes integrados y poderes separados? La inmoralidad en un caso, la inmoralidad en el otro caso. ¿Comprenden? Más allá del rol de cada uno, entendieron esto, ¿no? O sea, no existe que Bullrich, Petri, Francos, Caputo, y agrego, Turzenegger, Santiago Caputo, Carina, Petovelo, Adorni, el Gordo Dan y quien quiera, no existe en Europa o en los parlamentarismos, si quieren, que no sean previamente legisladores. No tendría que estar la banda de las fuerzas del cielo, estar enojadas con Karina Milei porque no tuvieron lugares en las listas. Vieron que eso, ustedes no saben porque no siguen la política del día a día, pero esa es la interna en el gobierno entre Santiago y Karina, que los muchachos de Santiago no tienen lugares en las listas. Ese no es un problema que tendrían en un sistema parlamentario, porque para estar ahí, previamente deberían haber tenido un cargo legislativo. Ya tendrían que haber estado previamente en las listas, ya tendrían que ser legisladores para poder ocupar esos cargos. Y les digo más, si quieren seguir ocupando esos cargos, indefectiblemente tienen que renovar sus bancas. Entonces eso nos hace jugar de otra manera el partido. No hay un armador que decide las listas con una lapicera. Y más allá de los liderazgos que existen en cada país, en cada gestión, estas reglas institucionales le dan una fisonomía al juego. Y el juego se juega de manera distinta en función de estas reglas. Entonces, ahí ustedes pueden entender cómo se arma una lista desde regional, de abajo hacia arriba, pensada en esta función. Obviamente que acá hay que incluir las variables del sistema electoral, ¿correcto? Pero ya de base está pensado distinto. Eh, Ahí Ezequiel me pone otra característica, pero ahora la vamos a abordar. Pará, esta que acabo de decir, la de la integración y la de separación, yo les diría es el corazón, ¿sí? ¿Sí? Si nosotros queremos virar de un régimen a otro en lo que respecta a estos tipos ideales, porque también muchos países funcionan parecidos en su funcionamiento, aunque tengan distintos tipos de régimen presidencialista parlamentario, pero en lo que respecta a este tipo ideal, esta es la característica fundamental que divide las aguas, ¿correcto? Y este es el corazón de un sistema u otro, la integración, la separación, ¿sí? Hasta ahí está. Ahora, me pusieron dos. Rosalba, que me dijo lo de la legitimidad dual, y Ezequiel, que me pone la característica de disolver el Parlamento y quitar el voto de confianza y todo eso. Bueno, lo de la legitimidad dual. ¿Qué significa? A ver, que alguien le puede explicar a Rosalba, si no lo digo yo, por supuesto. ¿Qué significa la legitimidad dual? Significa que hay dos poderes elegidos por el pueblo y estos, en el presidencialismo, según Linz, pueden llegar a tener una tensión estructural, o sea, entrar en conflicto. Y lo que marca en este punto es que no tenemos una salida institucional para salir del conflicto entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y yo pensé que estaba hablando de gobernabilidad, pero eso después lo toma en otra parte, me parece. Me gustó Azul que ahí metiste como. Y además quería decir que lo de gobernabilidad que no entendí. Sí, básicamente. Pero, ¿qué quería decir con lo de gobernabilidad? No, que, o sea, es un poco lo que se hablaba del gobierno de Milei, como no tiene tantas bancas, decían que Ah, el chabón no tenía ah, gobernabilidad. ah, ah, ¿Se ah. relaciona eso?
No, sí, es que esa pregunta que te haces, la verdad que la pregunta que se hace Azul, es una pregunta que es de las más genuinas y que es la más difícil de explicar. No, no es que es la más difícil de explicar. Yo saben lo que les diría acá, que las características de nuestro sistema no están explicitadas en un manual tal cual ustedes las necesitan para poder entender cómo funciona. Entonces, lo único que tienen para contrastar es, bueno, el presidencialismo es que uno toma las decisiones. No funciona así. No es que hay uno que toma las decisiones únicamente. Pero como no tienen el manual correcto, nadie lo tiene, vamos a decir la verdad, pero ni siquiera tienen un manual que se les aproxime. Se hacen preguntas genuinas y se las responden con instrucciones de juego equivocadas. Es como que yo estoy jugando un juego que es el juego del poder y yo doy vuelta a la caja. Vieron que a veces las instrucciones para ahorrar, porque estamos todo el tiempo en una época muy precaria, en vez de ponerte en un papel lindo, te las ponen en el reverso de la caja para ahorrar en un pedazo de papel de mierda. Bueno, listo. Entonces, doy vuelta a la caja. Siempre una crítica secuela. Entonces, doy vuelta a la caja y leo instrucciones de juego. Y yo leo las instrucciones del juego del poder, se llama así este juego, y las instrucciones que tengo no se corresponden con el juego. Entonces digo, choco, me loco, me lo vendieron fallado. Estas instrucciones no se corresponden con el juego. ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Qué es lo que a mí me explica cómo jugar? ¿Cuáles son las reglas de la gobernabilidad? ¿Por qué mi ley gobierna si no tiene fuerzas legislativas? ¿Qué pasa? Claro que son otras reglas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Son otras reglas las reglas del juego. Si no, con la materia derecho constitucional, elementos que la doy en forma teológica, si la diese en forma teológica, se resuelve todo este problema. Les diría, señores, esto es muy sencillo. El presidente no puede hacer esto porque no tiene fuerzas mayoritarias en el Parlamento y se terminó. Y ya está, no tiene gobernabilidad. Pero claro, pero Azul me diría, pero escúchame, si hace lo que quiere el tipo, o bueno, o parece que hace lo que quiere. O les digo más, no entiendo nada. Y yo, ¿qué les diría? Bueno, sinceramente les digo, miren, agarren la materia, hagan un bollo y tírenla. Porque estas reglas de juego no sirven. Entre paréntesis les quiero decir algo. Ayer fui al Bellas Artes. ¿Vieron que siempre les digo? Se lo voy a volver a decir mañana, pero ayer fui. Fui solo. Yo tengo la verdad la suerte de poder ir solo. Esto es una pausa que hacemos en la clase. Me subí a la bicicleta, manejé 15 minutos de bicicleta. La verdad que privilegio total. Y me fui al Bellas Artes. Vayan. Encima es gratuito. Tienen que pagar 5.000 si quieren una especie de bono contribución, pero si quieren no lo pagan. Consulta, ¿no había mucho quilombo de niños? Porque yo estuve mirando la programación y hay una serie de exposiciones, no de exposiciones, que están poniendo Toy Story. ¿En Bellas Artes? Sí, No vi. Yo subí directamente a la muestra que quería ver, que es Liliana Porter y Kaminzer, sí. que está ahí. Ustedes si pasan lo van a ver. Y está en las salas 38 a 42. Ah. Pueden ir directo. Yo no vi niños, se ve que fui temprano a la mañana del domingo, no sé, fui temprano. ¿Es Sí, Y, no muestra sabía. fija o es ¿eh? una nueva? ¿Es ¿Cómo? muestra fija o es una nueva ¿La de exposición? Kaminzer? Sí. No, es temporaria, les recomiendo que vayan, está hasta el 31 de agosto. Me dijeron que tiene visitas guiadas, nadie me supo explicar cuándo, pero sé que son hasta el 31 de agosto. Yo ya la hice yo solo, como fui solo, conversé con los guardias de seguridad, o sea, en cada puerta al guardia de seguridad le expliqué la hora que estaba viendo, lo cual se divertía porque entablamos una Hay charla estudiantes del súper... Bellas Artes ahí. ¿Eh? A veces hay estudiantes del Bellas Artes que están como de guardia Ujú, y sí. si No les vi a gusta mucho nadie. el tema se ponen a hablar. Mi esposa me preguntó si fui a ver a Pridigliano, que es mi ídolo. Le dije que no pasé, porque la muestra de Kaminzer y Liliana Porter es una muestra que contrasta mucho con las obras de la exposición permanente del museo. Esta es una muestra temporal que está en unos pisos específicamente. Sí.
Así que no quise Tal vez, ok. contaminarme con, no en un mal sentido, pero como que me desestructuraba mucho ver un gaucho con boleadoras después de ver Mm. la muestra del año 68 de Liliana Porter. Yo tenía un libro de Liliana Porter que me había comprado en el 2004 que lo estoy viendo, y me lo puse a leer y me lo llevé conmigo al museo, que era un mastodonte. Y dije, me lo llevo porque este es el momento. Lo guardé 20 años, el libro, y lo saqué en el momento específico. Bueno, mañana les hablo más de esta muestra, pero estaba con el manual. Eh, No, una pregunta. ¿Fuiste a ver el monumento a que el hombre sepa que el hombre puede de la sí, pero eso expedición fue. Atlantis? Bueno, me lo preguntás mañana, pero eso fue en Mar del Plata y sí, pasé. Ok, bueno, te lo pregunto mañana. Mañana pregúntamelo y te lo cuento mañana. Y tengo toda la historia. Me leí la historia completa. Bien. Sí, si Del no, no hombre tenía mucha puede. gracia. ¿Cómo? Si no, no tenía mucha gracia. No, pero mañana les cuento todo mi periplo en Mar del Plata. Excelente. Casi que puedo ser ministro de turismo. Si me dan el cargo, les digo, a mí, si me dan el cargo de ministro de turismo, las descoso. Unos city tours. No, saben, mañana les cuento. Entonces, ¿qué es legitimidad dual? Legitimidad dual es cuando el pueblo elige dos cargos distintos en forma directa, o casi directa. Pero vamos a decir, si quieren, directo o casi directa, eligen dos cargos distintos. ¿Sí? Eso es legitimidad dual, porque legitimidad significa, acá en este caso puntual, apoyo político mediado a través del voto, ¿sí? Por lo menos legitimidad de origen, vamos a llamar, porque uno puede votar a alguien y al mes querer cagarlo a trompadas, pero eso sería legitimidad en la gestión. Pero de origen significa te voté para que arranques. Entonces, ¿por qué dual? Dos. Elijo por un lado diputados y por otro lado presi. Dos. Va. Nosotros no tenemos legitimidad dual, nosotros tenemos legitimidad múltiple, ¿no es cierto? Legitimidad múltiple, si nosotros tenemos que poner esa característica, bueno, a ver, no sé, Lintz me habla de legitimidad dual. Yo como esto lo traduzco en mi sistema, en mi Argentina, no en la aplicación, en mi país, mi Argentina. Bueno, legitimidad múltiple, múltiple en diferentes niveles de gobierno. ¿Sí? Yo tengo legitimidad triple o federal, o cuádruple si quieren, federal. Legitimidad cuádruple federal. ¿Por qué? Porque elijo presidente, elijo diputado, elijo senador y elijo miembro del Parlasur. O sea que yo tengo legitimidad múltiple federal. Pueden armarse un cuadro con esto que estoy haciendo, miren. Nunca lo pensé, pero es la primera vez que lo voy a pensar en mi vida. Voy. Legitimidad múltiple federal. Después tengo legitimidad múltiple provincial, porque todos habitamos, a ver, el universo, la galaxia, la Tierra, la América Latina, Argentina, ¿sí? Como argentino, múltiple por 4. Hasta ahí está federal. Pero después todos somos habitantes de una provincia, ¿sí o no? Salvo que vivas en el medio de un río, no sé, o en alta mar, ¿no es cierto? O en el espacio aéreo. Guarda, guarda que en cualquier momento se hacen especies, este, espacios voladores, ¿no? Nadie la pensó esa todavía, ¿no? Islas flotantes en el espacio. O sí, ya lo habrán pensado, qué pelotudo que sos. Sí, sí, ya pensaron todo. Profe, en China venden así espacios hacia arriba. No te puedo creer. ¿Posta? Sí, sí. ¡Ah! Qué bárbaro. Venden el primer, segundo, tercer piso, cuarto, así hacia arriba. Pero que se sostienen como con turbina.
No, claro, te vende de la propiedad, te vende el segundo, el tercer piso de arriba, o sea, Pero en el espacio aéreo. sí, no, no que flota, ¿no? Pero desde abajo, bueno, el dueño vende hacia, No, de pero manera como que yo no estoy existe diciendo, por todavía, ejemplo, pero yo estoy diciendo el estilo Menem, ¿viste? Unas naves que se van a remontar, van a salir de la atmósfera, van a pasar la estratosfera y van a estar después en un lugar en el espacio y en vez de ir de ahí a Japón en 2 horas o a cualquier parte del mundo, se quedan ahí flotando y ahí podemos vivir. Claro, se ve que en China se están preparando para eso y están vendiendo propiedades aéreas. Ayer mi esposa me dijo, ¿por qué no compramos un terreno en la luna? Y me dijo, me lo dijiste una vez, yo ni me acordaba, pero sí, qué delirios que tengo. En fin, entonces tenemos. Bueno, legitimidad múltiple a nivel federal. Miren, esto nos lleva a hablar de cualquier cosa. Legiti- legitimidad múltiple a nivel provincial, ¿cierto? Porque votamos gobernador, gobernadora, miembros de las cámaras legislativas provinciales que pueden ser unicamerales o bicamerales. Ahora el 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires, 15 millones de electores, entre los cuales seguramente muchos de ustedes estén, van a tener que elegir a las autoridades provinciales, ¿correcto? Y también tenemos legitimidad múltiple municipal, porque además de ser miembros de una provincia, somos miembros de municipios. Eso está incluso en el texto de Ayala explicado. ¿Sí? Entonces tenemos que elegir intendente, consejeros escolares, concejales del consejo deliberante, ¿correcto? Y a todo eso no le estamos agregando el quilombito de los jueces, que en muchísimos países también se eligen. O no lo estoy agregando, por ejemplo, que en el 2013, lo digo como paréntesis, que en el 2013 se votó una ley, lamentablemente después declarada nula por la Corte Suprema, para elegir miembros del Consejo de la Magistratura en voto popular directo, lo cual hubiese tenido otro nivel formal, otro nivel de legitimidad múltiple federal, miembros del Consejo, los abogados del Consejo, los científicos del Consejo, y digo científicos porque la ley modificaba el número y también los hacía cargos selectivos, había más de un científico, y los jueces del Consejo, de la magistratura. Todo eso quedó en la nada por una corte que, bueno, hace lo que quiere. Bueno, no me quiero meter con eso. Em, y entonces nosotros tenemos una legitimidad múltiple. Esto genera problemas en el sentido de que cuando elegimos tantos cargos para tantos niveles, no tenemos un nivel de referencia y de responsabilidad. ¿Quién mierda es el responsable de lo que a mí me pasa? ¿Qué sé yo? No sé, anda a reclamarle a quien te parece, y eso genera múltiples protestas en distintos niveles. Fuimos al Consejo Deliberante a pedir tal cosa, fuimos a la puerta de la Intendencia a decirle tal cosa, fuimos a pedirle al gobernador, fuimos a la legislatura provincial de la provincia que te toque. Jujuy. Hicimos la marcha federal desde Jujuy caminando hasta la capital a que se haga oír nuestros reclamos. En el camino nos cagaron a trompadas y la pasamos como el Thor. Pero acá estamos acampando en el Congreso. Nos echó la policía del Congreso. Fuimos a la Plaza de Mayo. Nos recibieron las madres y las abuelas, nos cagaron a trompadas los policías. El presidente le quisimos dejar una carta, la recibió el jefe de gabinete, nos mandó a la mierda. Volvimos al Congreso. ¿Entienden, no? No sabemos quién es el responsable de todo lo que vivimos. Ahí tenés legitimidad múltiple. No sabemos a quién reclamarle. Se diluyen las responsabilidades. Se diluyen las responsabilidades. ¿Quién es el responsable de lo que a mí me pasa? ¿A quién le reclamo? Y además se genera un problema entre los distintos niveles de gobierno
y entre los distintos cargos en el mismo nivel de gobierno. Yo soy legislador, yo soy el presidente, yo soy gobernador. Claro, ¿qué tengo que cumplir en qué nivel, con qué mandato? ¿Entienden? Entonces se genera como un... yo ahí les diría que en ese sentido, si no hay una fuerte educación cívica, se genera mucha dispersión de la responsabilidad que termina generando en un problema a la democracia. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar, mira, mejor uno solo, no importa cómo llegó al cargo, mejor uno solo, así yo le puedo responsabilizar de lo que me pasa. Entonces empezamos a pensar en otras opciones porque la democracia se torna en algún sentido compleja. Guarda, no es complejo. Lo que pasa es que con los niveles de conocimiento cada vez que van hacia abajo, se va haciendo muy difícil explicar las cosas y bueno, este, nada, es un quilombo, no quiero meterme, pero eso sería la eso sería la legitimidad dual, ¿me entendieron? O sea, em, la, 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 la coalición entre las fuerzas horizontales en un mismo nivel de gobierno y también entre diferentes niveles de gobierno. No todos los países son federales como el nuestro, otros son directamente países centralizados, en donde hay solamente un único nivel. Y hay muchas variantes de esto. Por ejemplo, hay países en los que hay muchos niveles de gobierno, pero un solo día para todas las elecciones. Eso simplifica bastante las cosas. Imagínense si fuésemos a votar una sola vez en todo el país, un solo día, es más fácil. ¿Entienden? Voto una vez, voto todo, pero una vez. Voto gobernador, voto concejal, voto presidente, voto legislatura, una vez. Entonces, bueno, es más sencillo. Si no, estamos viviendo lo que se va a vivir ahora, de que el 7 de septiembre va a votar el 50% de la población de la provincia de Buenos Aires. Y sí, pero la gente no entiende nada. Entonces, bueno, qué sé yo. ¿Se entendió legitimidad dual? Sí. Sí, gracias. De nada. Eso es un tema. Ahora, la integración, un último concepto de hoy, es también un último concepto de hoy, ¿eh? Lo seguimos mañana. Mañana le agregamos federalismo a esto, que ya medio que lo estoy diciendo de alguna manera, pero no importa. Eh, ¿Qué es lo que dice Ezequiel cuando dice que otra característica relevante es que la de la disolver el Parlamento por parte de los ministros, ¿sí? O el voto de confianza, y que dice ahí no habría eh, eh, que esperar, no está bien la redacción, pero bueno, voy a explicar todo, no importa, porque estoy leyendo la redacción y no la entiendo, pero el concepto lo tengo. Eh, ¿Qué pasa en los sistemas parlamentarios? Bueno, en los sistemas parlamentarios, cuando hablamos de la duración del mandato, que no es fija, ¿sí? Eh, ¿Qué significa? Me río. Igual lo voy a explicar. ¿Qué significa que no es fija? Significa que los miembros del Parlamento pueden, pueden, este, hacer lo que ellos llaman, lo estoy explicando en forma genérica, ¿eh? Cada país tiene sus características propias para hacer esto. ¿Escucharon? Lo digo en forma genérica, como si fuese un tipo ideal. No lo aplican a ningún caso. Yo mañana, si quieren, les puedo decir casos específicos, cómo es en cada país. Pero en forma genérica, un país, en un parlamento, puede establecer lo que ellos llaman una moción de censura y votar para destituir a- al jefe del gobierno, ¿sí? Del cargo. El jefe de gobierno, acá en este caso puntual, no es el, el presidente, como nosotros, ni el rey.
y esto se relaciona con otra de las características que me las mencionaron en el chat. Ellos tienen un cargo para el que es el jefe de gobierno, que ustedes pueden poner en sus apuntes, es el que lleva adelante las políticas públicas, el que efectivamente gobierna, ¿sí? El que está a cargo de la gestión del gobierno todos los días. Y tienen una persona que no es el jefe de gobierno, que es lo que ellos llaman el jefe de Estado, que, que en los países que todavía tienen monarquía es el monarca. Y en los países que no tienen monarquía es el presidente, pero no es nuestro presidente. Para ellos el presidente es otra cosa. Para nosotros, presidente es lo que para ellos es jefe de gobierno. Cuando ellos dicen presidente, no están pensando en lo que nosotros estamos pensando. Ellos están pensando en otra cosa. ¿En qué? Cecilia, perdón. Ay, perdón, no sabía que estaba el micrófono Ah, no prendido, pasa pero nada. ¿en qué? En qué qué? Cuando piensan en presidente, ¿en ¿En qué? qué están pensando? Sí, En irse de vacaciones a la playa, ¿no? Están pensando, ellos están pensando, cuando piensan en el presidente, están pensando en el rey. del rey. Ok. Ponételo así, vos ponételo así, vos ponete en el rey. Ahora vamos a poner qué Ujú, significa eso. ujú. Pero ellos están pensando en el rey. Es difícil para nosotros entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos, esto es histórico, pero es re importante. Nosotros venimos de la tradición en que odiamos a los reyes, porque son los malos de la película. Y ellos no los odian a los reyes, no son los malos. ¿Está? Para ellos el rey, en sus historias, es la unidad. Para ellos el rey es la unidad de una multiplicidad de naciones asociadas bajo la regencia de un reino. ¿Sí? Cuando nosotros decimos una multinacional, no es una empresa que tiene sedes en todos los países. Para ellos una multinacional es un rey que gobierna un montón de espacios en el globo terráqueo. De ahí viene después la multinacional económica. La multinacional es un rey, ¿sí? Que gobierna un montón de partes del globo. Ellos no pensaban un país como un territorio unificado sin rupturas o sin continuidad. Para ellos una multinacional era un rey que gobernaba un montón de partecitas, no importa dónde estén. Después se fue conformando el sentido de estrella, como lo vimos en la primera clase, con una unidad territorial sin interrupciones. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces después el rey, que de- entonces después el Estado, que es la continuación del reino, ¿sí? Necesita tener a un rey que sea el símbolo de esa unidad de multiplicidad de naciones, que son diferentes comunidades con diferentes idiomas, diferentes historias, diferentes tradiciones, unidas bajo una misma estructura institucional. Entonces, cuando ellos piensan en presidente, piensan en todo eso. Y le pusieron el nombre de rey porque es el nombre que históricamente tienen, pero piensan en una persona que está encargada de sostener toda esa unidad que históricamente tiene diferentes tradiciones, historias, culturas. Y si no está esa figura, lo que se disuelve es la integridad de ese estado, que es una multiplicidad de naciones. Y cuando no tienen rey, porque muchos países europeos no tienen rey, tienen un presidente, bueno, es un presidente que tiene de alguna manera ese mismo rol, el de sostener la unidad. No tiene que gobernar,
no gobierna, no gobierna. Pero como, como tiene el rol de integrar la unidad, tiene el rol de, ahora viene lo que tienen que anotar, asegurar la existencia de un gobierno. Ese es el rol institucional de un rey o presidente de un sistema parlamentario o con tradición monárquica. Es el de asegurar la existencia de un gobierno. ¿Ok? Por eso el rey es de todos. Por eso, cuando los presidentes asumían, hasta Milei, decían, a mí me votó una parte, pero yo voy a ser el presidente de todos los y todas los argentinos y argentinas. ¿Por qué dicen eso? Porque tienen que gobernar para el conjunto de la población y no para quienes lo votaron. ¿Entienden? Pero ¿qué pasa con el presidente del presidencialismo? Claro, que cumple las dos funciones la misma persona, la de asegurar la integración y la continuidad institucional, pero al mismo tiempo es el líder de una facción o de un partido, ¿sí? Y entonces tiene que gobernar para aquellos que lo votaron, pero al mismo tiempo para todos, y esa contradicción no se resuelve nunca. Milei no solo no intenta resolverla, sino que la refuerza cuando dice, yo voy a gobernar para la gente de bien. No estoy criticándolo, estoy diciendo, ahí se materializa la idea de que es el presidente de una facción, que es la que lo votó y lo asume de esa forma. Entonces, ahí entienden cuando yo digo, no intenta sortear esa trampa del presidencialismo, sino que la acentúa. ¿Siguen este razonamiento? Los jefes de gobierno de los sistemas parlamentarios no tienen este dilema, porque son sostenidos en su cargo por el grupo de partidos, que es una parte del Parlamento, y saben que el rol de la integridad lo cumple otro, no tienen que decirlo, no es su función. Ahora, si ese jefe de gobierno de un sistema parlamentario pierde el apoyo porque tuvo legitimidad al origen para lograr el consenso y que pudiesen formar un gobierno, pero pierde el apoyo porque cae su apoyo en las encuestas, porque hace una gestión mala, porque pierde apoyo internacional, zaraza, lo que fuera, el Parlamento puede organizar lo que se llama una moción de censura, ¿sí? Y destituir al jefe de gobierno. Pero eso no significa que destituya al rey o al presidente de ese sistema parlamentario. ¿Por qué? Porque si hace eso, está disolviendo el régimen. Y la moción de censura es una moción de censura a un gobierno, no a un régimen entero. ¿Sí? En cambio, cuando nosotros hacemos el impeachment, como dijo Azul, yankee, el impeachment, ¿sí? ¿Qué pasa? Claro, estamos poniendo en riesgo no a un gobierno, sino a todo el régimen presidencialista, porque del presidente depende no solamente el gobierno, sino la sostenibilidad del régimen democrático con forma de gobierno presidencialista. Entonces, cuando cae un presidente, la posibilidad tentadora de una solución que no sea democrática siempre está ahí a la mano. ¿Entiende lo que quiero decir? Bueno, que asuma otro bajo algún formato que puede no ser el que establece la ley de acefalía, que la verdad es bastante endeble, ¿sí? Y, y que no prevé muchos mecanismos institucionales de solución, ¿sí? Ante el vacío institucional de poder. ¿Me van siguiendo el hilo? Y estos son problemas que se dan a veces
en el presidencialismo. Bueno, son y 47. Y ya me estalla el WhatsApp. Entonces, ya no se pueden decir más conceptos. Profe, Sí, para sacarme esta duda, ¿el sí. jefe de gobierno entonces sería el primer ministro ¿En Argentina o en un sistema en los presidencialista? sistemas parlamentarios? No. En el sistema parlamentario, el jefe de gobierno no es. Ah, sí, sí, sí. El primer ministro dijiste. Sí, Sí, claro, el jefe de gobierno, el primer ministro, es como decir lo mismo. ok. Es un sinónimo. Pero no es el rey o el presidente. Sí, sí. ¿Ok? Para Sebastián, última pregunta. ¿Se podría hoy en día reformar el sistema actual en Argentina para tener parlamentarismo sin alterar el espíritu de la Constitución? Bah, escuchá, es muy buena la pregunta, es muy buena, Sebastián, la pregunta, pero así como Azul quiere que yo le cuente lo del hombre, lo que el hombre quiere, el hombre puede, y mi periplo en Mar del Plata, y lo que vi ayer en en el, en Bellas Artes. Ah, ayer no. Ah, sí, ayer. ¿Ayer fue qué fue? Ah, no. El sábado fui a Bellas Artes. El domingo saben que fui a ver la muestra de Churba, que se llama Diseño Infinito. Muy mala. Bueno, no importa. También si quieren se los comento mañana. También les comento la pregunta de Sebastián de reformar el sistema actual sin alterar el espíritu de la Constitución, que la pregunta es muy buena. No tengo la respuesta. Podríamos pensarla mañana en conjunto, o con honestidad lo digo, ¿eh? Eh, la verdad que tendría que pensarlo. No sé si se alteraría o no el espíritu. Tengo que pensarlo. Lo pensamos mañana. Es muy buena la pregunta, porque la pregunta es sobre el espíritu, no es sobre otra cosa que no sea el espíritu. Y lo charlamos, lo charlamos. Solamente déjenme decir, puntuar de las cosas que hablamos hoy. Nada más. Hablamos de, bueno, de atrás para adelante, ¿de qué hablamos? Bueno, del voto de confianza o de censura, que lo desarrollamos poco, pero dijimos algo, lo articulamos con la persona que ejerce el cargo y distinguimos jefe de Estado, jefe de gobierno, ¿correcto? Y explicamos el rol que tiene un rey o un presidente en el sistema parlamentario, que es distinto al presidencialista, y ahí a partir de ahí pudimos entender, si quieren, el tema este de la idea de por qué Milei habla de gente de bien, más allá de que hay otra narrativa y otras cosas ahí dando vueltas, le permite decir esto. Hablamos de la legitimidad dual o múltiple, ¿cierto? Y explicamos un poco qué pasa en Argentina con eso. Hablamos de las características que adquiere nuestro sistema, y no nuestro sistema, de que cada sistema es distinto y que hay una multiplicidad de variables que le dan una fisonomía. Hablamos de que es difícil explicar cómo se lleva adelante el gobierno, ¿sí? Porque no tenemos un buen manual de instrucciones, y eso lo dijimos porque estábamos charlando, ¿de qué estábamos charlando cuando dijimos esto? Ah, de que nos metimos con el corazón del problema, que es la integración o la separación. Y hablamos de que en el caso de la integración, lo que está moralmente bien en un caso es lo que está moralmente mal en el otro. Que nosotros veamos un montón de cargos de gobierno que no tienen un respaldo legislativo, para nosotros no está mal. Para los europeos eso estaría mal. Y hablamos de toda la selección de la gestión de gobierno de Milei, ¿sí? De cargos, y los mencionamos sin saber bien qué hace cada uno, estableciendo su rol, pero lo que sí dijimos es que a nosotros no nos parece mal, y a ellos les parecería mal porque ninguno es legislador en forma previa. Esto lo retomamos mañana porque esto me lleva a hablar de la sostenibilidad de los gobiernos en un caso y otro. Y hablamos del mandato fijo variable. Y no lo desarrollamos en extenso. Lo podríamos ir desarrollando un poco mañana, que también va de la mano con esto. ¿Sí? Y esto lo mencionamos también, pero vino de la mano de lo que hablamos al inicio, que fue caracterizar y darle un marco contextual a la obra de Lins y de Nino, y que la ubicamos
en los años 85-90 y está relacionada con que ellos creían que el parlamentarismo era lo bueno y el presidencialismo tal vez no tanto, y esto venía de la mano del tema de la idea de progreso en un caso y no progreso en el otro caso, de que uno es español y que España andaba con un relativo éxito 15 años después del Pacto de la Moncloa. No había venido el estallido del 2011 todavía, porque sepan que España está a punto de disolverse en cualquier momento, y hoy no diría Lynch lo mismo que lo que dijo en su momento, con un momento de funcionamiento del sistema español que no es el de hoy, ¿correcto? Y nosotros hablamos de la crisis del 2001, la sorteamos a pesar de nuestra constitución y no gracias a ella, ¿ok? Pero que podíamos no haberlo hecho funcionar si otro fuese el contexto. O sea, la crisis del 2001, 50 años antes, hubiese tenido otra forma de resolución, que no hubiese sido democrática. Y eso más o menos fue lo que vimos toda esta clase, ¿está bien? 2 horas tuvimos. Bueno, ¿tienen preguntas? Bueno, algunas las dejamos para mañana, me las hacen mañana, ¿sí? Lo retomamos mañana, pero ¿está bien todo? Listo. Bueno, ya está, nos vemos mañana. ¿Les parece? Después yo pongo la clase a disposición con todo este resumen. Perfecto, hasta mañana. Hasta mañana, que anden Chao. bien. Chau, Hasta chau. mañana. No, profe. Chau.